En 1938, el mundo atravesaba un periodo de grandes transformaciones, con el fin de la Gran Depresión y el aumento de las tensiones internacionales. Sin embargo, una tragedia inesperada, casi de pesadilla, sacudió las aguas del Océano Atlántico. Un grupo de 10 pilotos estadounidenses pertenecientes a una misión de reconocimiento desapareció sin dejar rastro sobre el Triángulo de las Bermudas, una zona ya famosa por su misterio y la gran cantidad de aviones y barcos que allí se han esfumado. Formaban parte de una misión secreta, y aunque han circulado algunas especulaciones, nunca se ha revelado nada concreto sobre su destino. Pasaron décadas y el caso cayó en el olvido, relegado al ámbito de las leyendas urbanas y las teorías conspirativas. Hasta que, en 2008, un grupo de buceadores profesionales, especializados en expediciones arqueológicas subacuáticas, hicieron un descubrimiento sorprendente durante una exploración en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, entre México y las islas de Cuba. Lo que encontraron sería el comienzo de un misterio aún mayor que la desaparición de los propios pilotos. El líder de la expedición, Marco Vidal, un ex militar mexicano, guiaba al equipo con la seguridad que le daban los años de experiencia. Él y sus colegas investigaban una serie de anomalías en el lecho marino cuando algo inusual apareció en las pantallas del sonar. No eran los restos de un barco hundido ni los de una aeronave conocida. Lo que se presentó ante ellos fue una forma metálica que resonaba con una extraña vibración. Al llegar a la zona se quedaron atónitos. Allí, a cientos de metros de profundidad, yacían los restos de una aeronave, pero no de una cualquiera. Era una aeronave que, según los registros, debería haber sido destruida o desaparecida aquel fatídico día de 1938. Aún más intrigante fue lo que encontraron al examinar los restos. Dentro del fuselaje hallaron algo que parecía imposible, una fotografía de un piloto visiblemente angustiado, con un reloj que marcaba la hora exacta de la desaparición. Pero lo que más desconcertó al equipo fue que el piloto de la foto era el abuelo de Marco Vidal, un nombre que jamás habría imaginado asociar con el Triángulo de las Bermudas. La historia de Marco se entrelazó con las de los desaparecidos, y a medida que se intensificaba la búsqueda de respuestas, el propio Marco emprendió un viaje personal. El misterio que rodeaba a su abuelo, de quien desconocía que formaba parte de la expedición, lo llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia familia y lo que se escondía tras lo que parecía ser un simple accidente aéreo. Ahora, él y su equipo no solo tendrían que lidiar con los misterios del pasado, sino también con fuerzas dispuestas a mantener esos secretos enterrados. Lo que Marco y sus buceadores descubrieron no solo desafiaría la historia, sino que también cambiaría para siempre la percepción del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido por sus aguas traicioneras y sus misterios insondables, era el escenario perfecto para un enigma que permanece sin resolver hasta el día de hoy. Sin embargo, Marco Vidal jamás imaginó que su viaje comenzaría mucho antes de convertirse en explorador submarino. Su abuelo, un hombre enigmático que había servido en las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre fue una figura rodeada de misterio. De niño, Marco escuchaba historias sobre su abuelo, pero nunca prestó atención a los detalles. Los recuerdos de la infancia eran solo fragmentos de un tiempo lejano, y Marco nunca imaginó que esos fragmentos serían la clave de algo mucho más grande. Marco era un hombre serio y metódico, que se dedicó al buceo y a la arqueología subacuática por una sencilla razón: comprender lo que otros no podían ver. Siempre creyó que el fondo marino guardaba respuestas que la historia y la ciencia habían ignorado. No creía en fantasías ni teorías conspirativas,
pero había algo en su interior que no podía explicar sobre el Triángulo de las Bermudas. Algo que sentía que era más que una simple casualidad geográfica o natural. Lo que descubrió allí, en las profundidades marinas, pareció confirmar lo que se negaba a creer. Había fuerzas superiores en juego, fuerzas que desafían la comprensión humana. Sus compañeros de expedición, cada uno con sus propias habilidades e historias, eran una mezcla de escépticos y mentes curiosas. Laura Sánchez, la bióloga marina del equipo, estaba fascinada por la vida submarina, pero con un enfoque científico. Para ella, el Triángulo de las Bermudas era simplemente otra zona con patrones anómalos de flora y fauna marinas, nada más. Sin embargo, cuando se encontraron los restos del avión, tuvo que replantearse sus creencias. Empezó a darse cuenta de que quizá, solo quizá, el océano guardaba más secretos de los que nadie podía explicar. Rodrigo Pérez, el ingeniero de equipos, era especialista en tecnología de sonar y buceo profundo. Siempre con un enfoque lógico y práctico, veía el Triángulo de las Bermudas como un campo de estudio inexplorado donde se podían cartografiar fenómenos naturales. Pero los acontecimientos que comenzaron a desarrollarse durante la expedición desafiaron todas sus predicciones. Cuando el sonar detectó el avión, Rodrigo apenas podía creerlo. Su escepticismo empezaba a dar paso a una creciente inquietud, algo que no podía controlar. Entre ellos, el misterio cobraba vida. Lo que parecía una simple misión de exploración se transformaba ahora en algo más siniestro. No solo el descubrimiento de un avión desaparecido, sino también el hecho de que el abuelo de Marco estuviera de alguna manera relacionado con ese suceso, añadió un elemento personal y emotivo a la expedición. Marco, que hasta entonces creía en los hechos y las pruebas, se vio ahora inmerso en un enigma que lo conectaba directamente con algo que escapaba a su control. La foto de su abuelo dentro del avión, intacto y con el reloj funcionando, se convirtió en una pista de que quizá el tiempo transcurría de forma diferente en aquel lugar. Las aguas del Triángulo de las Bermudas no eran solo una extensión del mar, sino un portal, un punto de convergencia de algo que trascendía la comprensión humana. México, el país de Marco, y muchos de los miembros del equipo, también tenía su propia historia misteriosa. Durante siglos, el país había sido escenario de innumerables leyendas sobre fenómenos inexplicables, desde la desaparición de figuras importantes hasta el avistamiento de objetos voladores no identificados. Cada una de estas historias generaba una fascinación cultural, pero también una resistencia a ser comprendida del todo. La influencia de las antiguas civilizaciones mesoamericanas añadía un toque místico al contexto narrativo. Los mayas y los aztecas, con sus propios calendarios y predicciones, eran invocados con frecuencia para explicar lo que escapaba a nuestra comprensión. A medida que los buceadores se adentraban en las profundidades, explorando las misteriosas aguas, comenzaron a preguntarse: ¿era el Triángulo de las Bermudas un fenómeno natural o había algo más, algo relacionado con la historia de su propio país, con el pasado de Marco y con aquellas figuras que habían desaparecido décadas atrás? A medida que avanzaba la expedición de Marco y su equipo, el misterio del Triángulo de las Bermudas se volvía cada vez más complejo. Las traicioneras aguas parecían ocultar secretos que desafiaban toda lógica. Durante los días siguientes, los buzos exploraron los restos del avión a mayor profundidad. Marco, con creciente obsesión, llevó a cabo las investigaciones con una concentración implacable, ignorando la creciente inquietud de sus compañeros. Con cada inmersión surgían nuevos detalles y la escena se volvía más extraña. Laura, la bióloga, empezó a notar algo peculiar en las aguas que rodeaban el naufragio. Una corriente anómala que parecía seguir un patrón, como si el fondo marino estuviera vivo,
alterando su propia dinámica. No era algo común y no podía identificar el origen de esa fuerza. Para ella, lo más aterrador no eran los restos en sí, sino lo que la naturaleza circundante parecía querer ocultar. Rodrigo, a su vez, comenzó a investigar una serie de fallos en el equipo de sonar. Las lecturas de profundidad no coincidían con la ubicación real de los restos. Además, cuando intentaron usar los dispositivos para cartografiar a mayor profundidad, ocurrió algo extraño. Los sensores empezaron a fallar de una forma que nunca antes había visto. Era como si la tecnología misma estuviera siendo manipulada. «Este lugar no solo es peligroso, Marco», dijo Rodrigo en una de sus conversaciones más tensas. «Es diferente». A pesar de los intentos del equipo por mantener la calma, la tensión crecía. Los restos del avión no eran el único misterio. Marco empezaba a sospechar que se trataba de algo mayor, algo que escapaba a su control. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre experimentos secretos con tecnología militar en lugares remotos. Quizá, pensó, el avión no había desaparecido simplemente por un fallo mecánico. ¿Y si la misión de los pilotos hubiera sido algo más? Algo relacionado con tecnología experimental o un secreto gubernamental. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Durante una de las inmersiones, con una visibilidad especialmente reducida debido a la fuerte corriente, un miembro del equipo desapareció sin dejar rastro. Se trataba de Miguel, uno de los buceadores más experimentados, a quien se había dado por desaparecido tras una inmersión más profunda en los restos del naufragio. El equipo entró en pánico y Marco, una vez más, se vio luchando contra su propio miedo. Era como si algo los estuviera acechando en el fondo del mar. El creciente temor se intensificó aún más cuando Laura, durante una inmersión en solitario, encontró un fragmento de una carta mal conservada que parecía haber sido escrita en 1938. La carta mencionaba un encuentro inesperado y hablaba de preparativos para el regreso. ¿Pero qué significaba eso? ¿Regresar de dónde? Laura, aunque seguía siendo escéptica de lo sobrenatural, empezó a preguntarse si habría algo en el fondo del mar que escapara a la explicación de cualquier científico. Ella y Marco comenzaron a estrechar lazos, compartiendo sus sospechas y teorías sobre lo que podría haberles sucedido a los pilotos. Pero con el paso del tiempo, ambos empezaron a preguntarse si realmente estaban preparados para lo que pudieran descubrir. Rodrigo, cada vez más escéptico, intentaba que el equipo se centrara en soluciones prácticas, pero incluso él se sentía amenazado. Durante una sesión de revisión de datos, notó que las señales del sonar comenzaban a mostrar perturbaciones inesperadas. Las lecturas indicaban la presencia de una estructura subterránea que no aparecía en los mapas. Algo gigantesco, a una profundidad impresionante. Algo que no debería estar ahí. Creo que encontramos más de lo que pensábamos. Y no sé si eso es bueno o malo, dijo Rodrigo, con un tono cargado de tensión. A medida que la investigación se intensificaba, Marco comenzó a notar un extraño patrón en los acontecimientos. Cada vez que se acercaba a la verdad, algo parecía interferir, ya fuera un accidente, un fallo en el equipo o una desaparición inexplicable. Algo intentaba mantener enterrados los secretos del Triángulo de las Bermudas, y cuanto más avanzaba el equipo, más los repeleban las fuerzas circundantes. El hecho de que Miguel hubiera desaparecido en una zona previamente considerada segura del lugar, junto con el hallazgo de la carta y las inexplicables fallas en los equipos, sugerían una amenaza mayor y más compleja de lo que nadie allí hubiera podido imaginar. El Triángulo de las Bermudas parecía ser no solo un lugar naturalmente peligroso, sino un punto de convergencia de fuerzas que alteraban las leyes de la física y la realidad.
El misterio que rodeaba el Triángulo de las Bermudas se profundizaba con el paso de los días. Fallos en los equipos, desapariciones inexplicables y el descubrimiento de la antigua carta no eran los únicos aspectos a los que el equipo debía enfrentarse. Marco y sus compañeros también lidiaban con problemas personales y emocionales que comenzaban a influir en sus decisiones y acciones. La tensión entre los miembros del equipo aumentó con el paso de los días. Marco, siempre concentrado en encontrar respuestas, se sentía cada vez más aislado. El peso de descubrir que su abuelo podría estar involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba lo inquietaba. Una noche se encontró reviviendo recuerdos de la infancia, intentando reconstruir un rompecabezas que ahora parecía formar parte de su propia historia. Se preguntó si su abuelo se había distanciado de su familia porque sabía algo que nadie debía saber. O tal vez lo estaban manipulando del mismo modo que él ahora se veía envuelto en una interminable red de misterios. Pero lo que más le preocupaba no era solo la implicación de su abuelo. Marco empezaba a darse cuenta de que cuanto más se adentraba en la búsqueda de respuestas, más se distanciaba de los demás. Laura, que siempre había sido un pilar fundamental para él en la expedición, comenzaba a ver las cosas de otra manera. Ella, que inicialmente creía en una explicación científica para los sucesos, empezó a cuestionar su propia lógica. La carta que encontraron en el fondo del mar parecía contener algo más, algo que no podía comprender. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo, pero su razonamiento científico aún la impulsaba a buscar explicaciones racionales. Rodrigo, en cambio, estaba desesperado. Era el último en creer en misterios sobrenaturales o teorías de la conspiración. Para él, lo que ocurría en el Triángulo de las Bermudas era un problema técnico y tenía que encontrar una solución. Pero las fallas en el equipo y las lecturas del sonar indicaban algo que ya no podía negar. Algo extraño sucedía allí, algo que no se podía resolver simplemente con más tecnología. Su frustración crecía a medida que el equipo enfrentaba cada vez más dificultades para controlar el equipo y realizar las inmersiones necesarias. Empezó a preguntarse si de alguna manera el Triángulo de las Bermudas poseía una fuerza que desafiaba incluso a la ciencia. En un momento de extrema tensión, Laura y Marco se encontraron solos, lejos del resto del equipo, discutiendo las posibles razones de los acontecimientos que se estaban desarrollando. Durante la conversación, Marco reveló su sospecha de que la desaparición de su abuelo no había sido accidental. Habló de las historias de su abuelo, de su participación en experimentos secretos y de cómo creía que algo más grande estaba en juego. Laura, que siempre había sido escéptica, empezó a considerar la posibilidad de que el Triángulo de las Bermudas fuera un punto de convergencia entre diferentes dimensiones o incluso un laboratorio para experimentos secretos del gobierno. La línea entre ciencia y misticismo se volvía cada vez más difusa para ella. Rodrigo, por su parte, decidió investigar a fondo el mal funcionamiento del equipo. Descubrió que no se trataba de un simple error técnico, sino de un problema mucho más complejo. Algunas de las señales que captaba el sonar eran completamente anómalas, como si los sensores estuvieran siendo manipulados. Al intentar recalibrar el equipo, las señales se volvieron aún más erráticas, hasta que el equipo decidió emprender una última expedición a mayor profundidad, con el objetivo de alcanzar una zona donde los restos del naufragio fueran más visibles. Fue en ese momento cuando surgió una nueva complejidad. Durante la preparación para la inmersión, Laura tuvo una visión, algo que no podía explicar. Vio en su mente imágenes de un suceso pasado. El avión desapareciendo en las turbulentas aguas del Triángulo de las Bermudas. Pero lo que más la perturbó fue la figura de un hombre en la cabina, aparentemente con un extraño aparato en las manos.
mirándola fijamente. Era como si supiera que ella estaba allí, observándolo. La visión dejó a Laura angustiada, pero también la impulsó a profundizar en el misterio. A medida que la expedición se acercaba a obtener más respuestas, la tensión crecía. La relación entre los miembros del equipo comenzaba a deteriorarse. El equipo ya no era solo un grupo de buceadores, sino un grupo de personas con intereses y creencias contrapuestas. Lo que inicialmente había sido una misión de exploración científica se estaba convirtiendo en una lucha por la verdad, pero también por la supervivencia. En medio de todo esto, el Triángulo de las Bermudas seguía presentando sus enigmas y peligros. Los buceadores se acercaban cada vez más a algo que podría cambiar el curso de la historia humana, pero también eran conscientes de que, al descubrir la verdad, podrían estar accediendo a un poder que escapaba a su control. Y a medida que pasaba el tiempo, las preguntas se multiplicaban. ¿Qué buscaban realmente? Y lo más importante, ¿quién más buscaba esa respuesta? La inmersión más profunda estaba a punto de comenzar. Marco, Laura y Rodrigo, acompañados por 2 buzos de apoyo, descendieron a una zona del lecho marino donde los restos del naufragio parecían más intrigantes e intactos. Hasta entonces, el equipo creía que solo encontrarían fragmentos dispersos, pero una enorme estructura metálica emergió de la oscuridad, como si el océano hubiera guardado un secreto durante 70 años. El sonar indicó algo aún mayor. Algo que no encajaba con ningún registro histórico. Al llegar a la estructura, se dieron cuenta de que no se trataba solo de un avión hundido. Había compartimentos ocultos, resistentes al paso del tiempo, con inscripciones que Marco no pudo descifrar. La tensión aumentó al acercarse a un compartimento central. Y fue entonces cuando Rodrigo notó una secuencia de números y símbolos que coincidía con una de las anotaciones del cuaderno de bitácora hallado entre los restos. «No puede ser», murmuró. «Esto implica que alguien sabía exactamente dónde estaríamos y cuándo llegaríamos». Laura, acercándose al compartimento, descubrió una serie de objetos extraños. Equipos que parecían tecnología militar, pero de un diseño desconocido para la época. Un dispositivo en particular parecía emitir una leve vibración, como si estuviera vivo. Al tocarlo, una extraña sensación le recorrió el brazo, y comenzaron a aflorar imágenes del pasado. El avión de 1938 desapareciendo en un destello de luz, los pilotos mirando atónitos algo sobre las nubes y finalmente la cabina del avión hundiéndose en las profundidades del océano. Pero había más, figuras que no pertenecían al tiempo, observando cada uno de sus movimientos, como si el pasado mismo estuviera poniendo a prueba la realidad presente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Marco abrió el compartimento central. Dentro había un objeto parecido a un gran reloj, con esferas que indicaban horas, fechas y coordenadas que no correspondían a la hora actual. En el centro había una inscripción: «Solo aquellos conectados por lazos de sangre pueden activarlo». Marco, asombrado, se dio cuenta de que su abuelo había dejado pistas no solo sobre su presencia en el avión, sino sobre algo más grande, algo que podía manipular el tiempo mismo, o al menos su percepción. Cuando Marco tocó el objeto, una onda de energía recorrió el compartimento. Los restos del naufragio comenzaron a vibrar, como si el océano reaccionara a su presencia. Rodrigo y Laura intentaron apartarlo, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo inmóvil. De repente, el reloj que tenía en las manos giró, mostrando fechas que se extendían desde el pasado hasta el futuro, y comenzaron a formarse imágenes vertiginosas. Vio no solo la desaparición de 1938, sino fragmentos de lo que podría suceder si el secreto se revelara al mundo. La realidad parecía inestable, y todo lo que sabían sobre causa y efecto comenzó a desvanecerse.
Laura logró apartar a Marco, pero en ese instante ambos comprendieron que habían activado algo que escapaba a su comprensión. El punto de inflexión no fue solo el descubrimiento del avión, ni siquiera la conexión de Marco con su abuelo. Fue que el Triángulo de las Bermudas albergaba en su esencia un secreto capaz de alterar la historia. A partir de ese momento, nada sería predecible. Cada uno de sus movimientos podría desencadenar cambios temporales, y el peligro no era solo físico, sino existencial. Mientras ascendían, exhaustos y conmocionados, el equipo empezó a darse cuenta de que no estaban solos. En las lecturas del sonar comenzaron a aparecer indicios de otra presencia, formas sumergidas que no pertenecían a ningún ser conocido, movimientos coordinados que recordaban a una inteligencia. Algo o alguien parecía vigilar cada uno de sus pasos. La naturaleza misteriosa del Triángulo de las Bermudas no era casual. Existía una inteligencia que controlaba, observaba y ponía a prueba a quienes se atrevían a investigar. Ese punto de inflexión dejó claro que el equipo se enfrentaba a una situación mucho más compleja de lo que habían imaginado. Los fragmentos del pasado, presentes en cada resto del naufragio y en cada registro histórico, estaban ahora peligrosamente ligados al presente de Marco. La misión científica se había transformado en una travesía de supervivencia y descubrimiento, donde cada decisión podía alterar no solo sus vidas, sino también el curso de la historia tal como la conocían. El punto de inflexión definitivo llegó cuando, de repente, una enorme burbuja de luz emergió del compartimento central del avión, iluminando el fondo marino con un brillo sobrenatural. El agua pareció hervir a su alrededor y por un instante todo lo que conocían se mezcló con algo atemporal. Marco, al ver los rostros de Laura y Rodrigo, comprendió que ese momento definiría no solo el destino de la expedición, sino la propia historia de la desaparición de 1938. Con cada latido, la sensación de estar a punto de desvelar un antiguo secreto los embargaba por completo. Cuando Marco, Laura y Rodrigo emergieron de las profundidades, las consecuencias de activar el misterioso reloj submarino no tardaron en manifestarse. El mundo en la superficie parecía el mismo, pero el Triángulo de las Bermudas, como si se hubiera convertido en un portal entre realidades, los observaba ahora con una mirada aún más intensa. Las lecturas del sonar, que hasta entonces habían sido normales, comenzaron a mostrar algo inusual, movimientos rápidos y sistemáticos en las cercanías de la zona donde se habían encontrado el avión y sus restos. Aquellas formas sumergidas, que inicialmente creyeron que eran fenómenos naturales, ahora parecían ser algo mucho más intencional. Algo, o alguien, estaba vigilando la expedición con creciente interés. En el instante en que el equipo activó el sistema de alerta, el Triángulo de las Bermudas se transformó, y ahora sus aguas parecían palpitar con una energía de otro mundo. Era como si el lugar hubiera reaccionado, ajustando su naturaleza para asegurar que los secretos allí enterrados permanecieran a toda costa. Marco, con el peso del descubrimiento sobre sus hombros, sintió una profunda conmoción. Lo que ahora sabía sobre su abuelo, sobre el papel de su familia y sobre el impacto que sus acciones podrían tener en el mundo entero, lo atormentaba por dentro. Empezó a cuestionar el verdadero legado familiar. Su abuelo, cuya muerte siempre había estado rodeada de misterio, podría haber formado parte de algo mucho mayor, algo que escapaba a la comprensión común. El vínculo de sangre mencionado en el reloj ahora tenía sentido. El abuelo de Marco había sido elegido de alguna manera para interactuar con ese poder, y Marco, al ser su nieto, era el único capaz de acceder al artefacto, pero las implicaciones no eran sencillas. El Triángulo de las Bermudas, como una especie de enigma temporal,
se estaba convirtiendo en una trampa para él y todos los involucrados. La realidad parecía distorsionarse de maneras que aún no podían comprender. Era como si el espacio y el tiempo allí fueran maleables, y cada paso en falso pudiera abrir una brecha que destruiría la línea temporal tal como la conocían. Laura, por su parte, comenzaba a sentir una visible tensión psicológica, la constante presencia de una inteligencia oculta en la zona, algo que percibía continuamente en las lecturas del sonar, la inquietaba y la mantenía intranquila. La sensación de ser observada no la abandonaba, y las visiones del pasado, en especial la imagen del hombre en la cabina del avión, se volvían cada vez más vívidas. Ya no distinguía entre la realidad y la manipulación mental, pues las imágenes de la historia de 1938 parecían entrelazarse con recuerdos de su propia vida. Una noche particularmente perturbadora, tuvo una pesadilla en la que se encontraba en el avión desaparecido y el reloj parecía llamarla, como si supiera su nombre. Al despertar, sintió una profunda ansiedad y una sensación de impotencia que la impulsó a buscar respuestas que temía no encontrar. Rodrigo, el escéptico del equipo, estaba completamente desconcertado. La tecnología en la que confiaba con tanto orgullo fallaba de maneras inexplicables. Las lecturas del equipo se volvían cada vez más confusas e impredecibles, y temía que el Triángulo de las Bermudas estuviera alterando las leyes de la física. Ya no se trataba de encontrar respuestas lógicas o científicas, sino de comprender que las reglas que regían ese lugar escapaban a su comprensión. Cada intento de recalibrar el sonar o de realizar una inmersión profunda en busca de respuestas parecía alejarlos aún más de la verdad, o peor aún, atraía algo, una presencia indefinible e invisible que los seguía de cerca. La primera gran consecuencia que afrontó el equipo fue la desaparición de otro miembro de la expedición. Rodrigo, que realizaba una inmersión en solitario para intentar estabilizar el equipo, desapareció sin dejar rastro. Las lecturas indicaban su posición en el fondo marino, pero cuando el equipo llegó allí, no lo encontraron por ninguna parte. La zona estaba desierta, como si nunca hubiera estado allí. El impacto fue inmediato y profundo. No se trataba solo del peligro de las traicioneras aguas del Triángulo, sino que algo más estaba ocurriendo, algo que desafiaba toda explicación racional. Marco, ahora más consciente de su conexión con el Triángulo y el artefacto, se encontraba ante un dilema. Con cada paso que daba hacia la verdad, más personas desaparecían y la realidad a su alrededor se fragmentaba aún más. El reloj se había activado, distorsionando el tiempo y el espacio. Estaban tocando una realidad paralela, una línea temporal alternativa, y el Triángulo de las Bermudas parecía ser el punto de convergencia. La verdadera pregunta ahora era, ¿podrían cerrar la puerta que habían abierto? ¿O estaban condenados a formar parte de esta trama eterna en la que los desaparecidos de 1938 volverían a ser parte de la historia jamás contada? Tras la desaparición de Rodrigo, Marco y Laura, aún conmocionados, comprendieron que solo ellos podían resolver el misterio. Pero una cosa era evidente. El Triángulo de las Bermudas no solo ocultaba secretos, sino que intentaba impedir que se revelaran. Y cualquiera que osara desafiarlo sufriría consecuencias que trascenderían los límites del tiempo y la realidad. La pérdida de Rodrigo fue un duro golpe para el equipo. Marco y Laura, ahora solos, eran más conscientes del peligro inminente. Así como las aguas del Triángulo de las Bermudas parecían engullir no solo el cuerpo, sino también la cordura de quienes se aventuraban allí, se encontraron frente a frente no solo con el misterio, sino con algo mucho más personal. Se enfrentaban a fuerzas que trascienden la comprensión humana y, para continuar, tendrían que afrontar sus propias limitaciones y miedos. Marco, inicialmente un hombre de acción,
se vio ahora abrumado por la magnitud de su descubrimiento. Comprendió que el reloj que había tocado no era simplemente un artefacto, era un portal que conectaba el pasado y el futuro, y al tocarlo se había convertido en parte de ese tapiz atemporal. Empezó a darse cuenta de que la búsqueda de respuestas, que al principio parecía una misión científica, se había transformado en un viaje personal y espiritual. Ahora se enfrentaba no solo al Triángulo de las Bermudas, sino también a su propia conexión con el enigma de la desaparición de 1938 y la relación de su familia con el suceso. Sabía que para seguir adelante, tendría que confrontar su propio pasado, comprender el legado de su abuelo y lo que ese poder significaba para su vida y la de todos los que lo rodeaban. Mientras tanto, Laura se encontraba al límite. Ella, que siempre había confiado en la lógica y la ciencia, ahora se enfrentaba a algo inexplicable. Visiones del pasado, que antes le habían parecido delirios, ahora se tornaban cada vez más reales, como si la realidad misma se volviera maleable. El Triángulo de las Bermudas, con sus fuerzas incontrolables, ponía a prueba no solo su racionalidad, sino también su fe. La verdad que buscaba distaba mucho de ser una respuesta científica. Necesitaba aceptar que existía algo más allá de la ciencia, algo misterioso, casi espiritual, que no podía desentrañarse solo con herramientas y fórmulas. Para sobrevivir, Laura tendría que abrazar esta incertidumbre, abandonar sus creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. El peligro de sus exploraciones se hizo cada vez más palpable. La presencia que los observaba en las aguas del Triángulo de las Bermudas ya no era un fenómeno simple e inexplicable. Ahora, Marco y Laura sentían que los manipulaban, como si una fuerza superior los pusiera a prueba. Pero el Triángulo no solo intentaba destruirlos, los impulsaba a crecer. Cada inmersión más profunda, cada nuevo descubrimiento, desafiaba su comprensión de lo real y lo imposible. El Triángulo los moldeaba, obligándolos a mirar más allá de lo visible, más allá de lo tangible. En uno de los momentos más críticos del viaje, cuando la angustia parecía abrumarlo, Marco tuvo una revelación. Recordó una historia que le había contado su abuelo sobre cómo los mayores misterios de la humanidad no estaban destinados a ser resueltos, sino a ser comprendidos de una manera más profunda. La respuesta no está en la lógica, le había dicho su abuelo, sino en aceptar el misterio. Marco empezó a comprender que el Triángulo de las Bermudas no era un problema que resolver, sino un enigma que experimentar. Y la verdadera clave para desentrañar este misterio no radicaba en la tecnología ni en las respuestas racionales, sino en aceptar lo que el triángulo representaba. Una intersección entre lo conocido y lo desconocido, entre el tiempo y el más allá. Laura, por su parte, vivió una experiencia transformadora durante una de las inmersiones más profundas. Vio claramente una imagen del pasado desplegándose ante sus ojos. El avión de 1938 estrellándose contra el mar, pero desde una perspectiva completamente distinta a la que conocían. No se trataba de una tragedia aislada, sino de un evento que formaba parte de un ciclo eterno, donde el Triángulo de las Bermudas actuaba como guardián, protegiendo algo mucho mayor. Allí, en el fondo del océano, Laura comprendió que su misión no era solo descubrir el pasado, sino evitar que este ciclo se repitiera. Para ello, tendría que abandonar su rígida visión científica y aceptar que existían fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Tendría que confiar en lo que no podía ver, en lo que no podía controlar. La relación entre Marco y Laura, antes basada en una amistad profesional, comenzó a transformarse. Ya no eran solo compañeros de expedición, eran personas moldeadas por la misma experiencia. Crecían,
cada uno a su manera, enfrentando sus propios límites y aprendiendo a confiar el uno en el otro de formas inimaginables. Marco empezó a ver a Laura como una aliada esencial, alguien cuya fe en la ciencia podía transformarse en fe en el misterio que los rodeaba. Y Laura, aunque aún escéptica, empezó a ver a Marco como alguien que por fin comprendía que el triángulo no era solo un lugar físico, sino un reflejo del espíritu humano mismo, algo que no podía resolverse con explicaciones, sino con la aceptación de que la vida era, en última instancia, un gran misterio. Juntos, Marco y Laura se enfrentaron a fuerzas que escapaban al control humano. Ya no pretendían resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas, sino integrarse en él, comprender sus leyes y límites. Para sobrevivir, no necesitaban hallar la respuesta correcta, sino aceptarse como parte de esa red de misterios. La verdadera superación no radicaba en desentrañar el secreto, sino en aceptar su propia transformación durante el proceso. Con la transformación de Marco y Laura, el entorno a su alrededor pareció reaccionar de forma aún más visceral. El Triángulo de las Bermudas no era solo un lugar peligroso, sino un punto de convergencia entre dimensiones, un vínculo entre realidades. A medida que el tiempo se distorsionaba y las visiones se intensificaban, Marco y Laura comprendieron que ya no podían permitirse el lujo de simplemente explorar. Ahora formaban parte de ello y la única salida era enfrentarse directamente al poder que los rodeaba. El reloj, que hasta entonces parecía un simple artefacto enigmático, representaba ahora la puerta de entrada a un secreto que podría cambiar no solo sus vidas, sino toda la historia de la humanidad. La inscripción: solo aquellos conectados por lazos de sangre pueden activarlo. La idea resonaba en sus pensamientos. Marco sabía con una claridad brutal que era el último vínculo entre el pasado y el futuro, y eso lo aterraba. No solo intentaba resolver el misterio, estaba a punto de convertirse en parte irrevocable de él. Cada segundo que transcurría en el Triángulo de las Bermudas era una cuenta regresiva hacia algo mayor, algo que ya no podía evitar. La relación entre Marco y Laura, aunque transformada, se veía ahora puesta a prueba hasta el límite. Si bien se habían unido en su búsqueda de respuestas, el peso de la verdad los abrumaba de maneras que jamás habían imaginado. Las visiones de Laura, cada vez más vívidas e inexplicables, comenzaron a mezclarse con los sentimientos de Marco. La presencia del triángulo parecía invadir sus mentes, obligándolos a reconsiderar no solo la realidad que los rodeaba, sino también lo que era posible. Cuando el equipo decidió realizar su inmersión final, ambos sabían que no regresarían siendo los mismos. Habían explorado los restos del naufragio, intentado comprender qué les había sucedido a los pilotos de 1938, pero nada podía haberlos preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj, el artefacto en el centro de todo, pareció cobrar vida a medida que la expedición se acercaba a una revelación final. Marco, sosteniendo el artefacto con una mezcla de temor y determinación, sintió una nueva oleada de energía en los brazos. Sabía que no había vuelta atrás. Estaban a punto de activar algo que lo cambiaría todo. El Triángulo de las Bermudas, un lugar legendario y misterioso jamás explorado, se revelaba ahora como un campo de batalla entre las fuerzas del destino y la existencia humana. El momento decisivo se acercaba. Marco y Laura se preparaban para una inmersión aún más profunda, en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían más distorsionados que nunca. Ya no buscaban solo los restos del avión desaparecido. Buscaban el secreto mismo, el núcleo del Triángulo de las Bermudas, donde el pasado y el futuro se encontraban. Lo que más les aterraba era la creciente sensación de que algo o alguien los esperaba.
Cada señal de movimiento en el sonar, cada fallo en el equipo, cada fragmento de visión que Laura experimentaba parecía acercarlos a la respuesta, pero también a la destrucción. El triángulo, con sus secretos inconfesables, parecía prepararse para revelar su verdad de una vez por todas. Pero lo que Marco y Laura ignoraban era que la revelación final podría ser mucho más de lo que imaginaban. No se trataba solo de comprender qué les había sucedido a los pilotos o qué había ocurrido realmente en esa región del océano. Se trataba de los límites mismos de la realidad. Las inmersiones anteriores habían sido arriesgadas, pero esta sería diferente. Ya no había control ni certeza. Solo un deseo irracional de enfrentarse a la verdad, sin importar lo que significara. Marco, con el artefacto en sus manos, sabía que esta sería la última inmersión. La verdad estaba a su alcance, pero también más allá de su comprensión. Mientras se preparaban para descender, el clima en la superficie era distinto. El cielo, antes despejado, se había cubierto de densas nubes. El viento arreció con fuerza y el mar, que antes parecía en calma, ahora se mostraba turbulento, como si el océano mismo se preparara para un cataclismo. El equipo, que antes había mantenido cierta esperanza, era consciente del peligro inminente. Las aguas que rodeaban el Triángulo de las Bermudas nunca habían sido un simple obstáculo físico, pero ahora parecían un campo de fuerza incontrolable. No había vuelta atrás. Esta era la última inmersión. Marco y Laura, aunque unidos por el descubrimiento, ahora estaban separados por las consecuencias de sus propias decisiones. Marco ignoraba lo que encontrarían abajo, pero presentía que algo se avecinaba, algo inevitable. Laura, con su recién adquirida comprensión de que la ciencia por sí sola no podía resolver aquel misterio, sabía que ese momento sería crucial y que debía confiar en su intuición más profunda. El Triángulo de las Bermudas, con sus leyendas e historias jamás contadas, estaba a punto de revelar su secreto más profundo, y el destino de Marco, Laura y todos aquellos que osaran enfrentarse a su misterio estaba a punto de quedar sellado. Su viaje no solo giraba en torno al pasado, sino también al futuro que se extendía ante ellos. Un futuro que podía ser alterado o destruido para siempre. El silencio que se cernía sobre el fondo marino era ensordecedor. Marco y Laura, con la mirada fija en el artefacto que aún palpitaba con una energía indescriptible, estaban a punto de enfrentarse a una verdad que los llevaría más allá de toda comprensión. Descendieron juntos, arrastrados por la corriente cada vez más profundo, mientras el Triángulo de las Bermudas parecía abrirse ante ellos como una grieta entre mundos. El sonar estaba en pánico, con señales confusas e interrupciones constantes. El agua a su alrededor parecía tener vida, ondulando de una forma casi antinatural. El reloj, ahora firmemente sujeto en las manos de Marco, parecía pesar como una maldición. Era como si el artefacto se hubiera conectado directamente a su propia existencia, y el destino de todos los presentes estuviera entrelazado con él. Finalmente, tras lo que parecieron horas de inmersión profunda, llegaron a un punto que parecía ser el centro del enigma. Allí, en el fondo del abismo, Marco vio una estructura que jamás había imaginado. No se trataba solo de los restos de un avión, sino de un complejo, como una antigua instalación submarina. Las paredes estaban hechas de un material desconocido, con inscripciones que cambiaban de forma al contacto con la luz de las linternas. Era como si el lugar estuviera vivo, palpitando con la energía de algo que escapaba a la comprensión de la ciencia. Marco y Laura se acercaron lentamente, y fue entonces cuando el agua a su alrededor comenzó a temblar. Algo, o alguien los esperaba. En el centro de la instalación, una gigantesca plataforma con un pedestal circular de metal los aguardaba.
Allí era donde debía colocarse el reloj. Sin dudarlo, Marco colocó el artefacto sobre el pedestal, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Al hacerlo, una explosión de luz iluminó el fondo marino, envolviendo todo a su alrededor en una cegadora ola de energía. El reloj empezó a girar vertiginosamente, sus manecillas moviéndose a una velocidad imposible. Marco y Laura fueron lanzados hacia atrás, con la sensación de que el tiempo y el espacio se fragmentaban. La realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse. Marco vio destellos de eventos que aún no habían ocurrido, imágenes de futuros posibles y pasados que jamás debieron existir. El Triángulo de las Bermudas no era solo una región del planeta, sino una especie de portal entre diversas líneas temporales. Un lugar donde los destinos se cruzaban y divergían, donde los errores del pasado podían repercutir en el futuro y donde la historia de la humanidad podía moldearse o destruirse según las decisiones tomadas. Fue entonces cuando el verdadero poder del triángulo se reveló. Marco sintió una presencia, algo más allá de cualquier forma de vida conocida. Era una inteligencia cósmica, tan antigua como el océano mismo, tan compleja que su mente humana apenas podía procesarla. El Triángulo de las Bermudas no era un lugar físico, sino la manifestación de algo más profundo, algo que existía fuera del espacio y el tiempo. Sentía como si todo el peso de la historia y el futuro de la humanidad recayera sobre él, y ahora él y Laura se encontraban en el centro de esta decisión cósmica. La presencia comenzó a hablar, no con palabras, sino con imágenes y sensaciones que inundaron la mente de Marco. Vio a su abuelo no como una figura del pasado, sino como parte de un todo, un alma que, de algún modo, había interactuado con ese poder y ahora estaba conectada al triángulo. Lo que Marco había hecho al activar el reloj no era solo un viaje al pasado, sino la apertura de un portal que unía todas las vidas, todas las decisiones, todos los momentos de la historia humana. Era el vínculo que unía el destino de todos aquellos que se habían atrevido a afrontar ese misterio, pero había que tomar una decisión. La inteligencia cósmica les ofreció a Marco y Laura una opción. Podían cerrar el portal, restaurando el flujo natural del tiempo y el espacio, pero a riesgo de perder toda la verdad sobre lo ocurrido en 1938, de borrar sus descubrimientos. O podían dejar el portal abierto, permitiendo que los misterios del triángulo se revelaran por completo, pero a riesgo de desestabilizar la línea temporal y permitir que fuerzas incomprensibles para el ser humano dominaran el mundo. El tiempo parecía eterno, mientras Marco y Laura asimilaban la magnitud de aquella decisión. Sabían que la verdad que buscaban estaba ante ellos, pero ¿a qué precio? El triángulo, con sus inconmensurables secretos, les ofrecía ahora poder. Un poder capaz de cambiar el curso de la historia, pero también de destruir todo lo que conocían. Marco miró a Laura y por un instante el mundo a su alrededor desapareció. Los unía no solo la expedición, sino también el viaje interior que ambos habían emprendido. Sabían que no podían continuar sin tomar esa decisión, sin asumir la responsabilidad de lo que estaban a punto de desatar. Finalmente, Marco extendió la mano y con un gesto decisivo cerró el reloj. El Triángulo de las Bermudas, como decepcionado, dejó de palpitar y las aguas volvieron a su estado natural, calmadas y silenciosas. El destino de la humanidad, en ese instante, quedó a salvo. Pero algo era distinto. Lo que Marco y Laura habían experimentado era un atisbo de algo mayor, algo que no podía explicarse del todo. Y al alejarse del fondo del mar, sabían que llevaban consigo el mayor secreto de todos. Un secreto que, aunque guardado en las profundidades, jamás sería olvidado. El Triángulo de las Bermudas, con sus incomprensibles misterios, por fin se había desvanecido. Marco y Laura
Tras semanas de tensión y descubrimientos, emergieron de las profundidades con la sensación de haber cambiado para siempre. El mar, que antes parecía repleto de secretos y peligros, ahora se mostraba más tranquilo, como si la naturaleza misma hubiera aceptado su decisión. No solo habían desentrañado un misterio, sino que se habían enfrentado a algo mayor, algo que trascendía la comprensión humana. El destino de los pilotos desaparecidos en 1938, el vínculo entre Marco y su abuelo y las fuerzas que regían el triángulo, estaban ahora conectados a una verdad más profunda. Al regresar a la superficie, Marco sintió un sutil cambio en su interior. Sabía que lo que habían hecho era irreversible. El Triángulo de las Bermudas no era simplemente un lugar físico, era un vínculo entre el pasado y el futuro, y el acto de cerrar el portal había preservado el curso natural del tiempo, pero a un precio. La verdad que habían descubierto permanecería con ellos, aunque en silencio. No había forma de compartir lo que habían visto sin desestabilizar el mundo entero. Laura, a su lado, permanecía en silencio. Sabía que, al igual que Marco, la experiencia la había transformado. El Triángulo de las Bermudas no era simplemente un fenómeno científico, sino una realidad que los obligaba a confrontar la esencia misma de la existencia humana. Para Laura, la ciencia por sí sola jamás podría explicarlo todo, y ahora cargaba con la verdad de que existían fuerzas mayores que cualquier fórmula o teoría. Lo aceptaba, no con temor, sino con gratitud. El misterio no necesitaba ser resuelto, solo aceptado. El mundo exterior, que parecía tan distante e inmune a lo sucedido, seguía su curso. Circulaban noticias sobre la expedición, la desaparición de Rodrigo y los descubrimientos submarinos. Sin embargo, Marco y Laura sabían que nadie, ni siquiera los científicos más brillantes, comprendería jamás lo que habían vivido. Ahora eran los guardianes de un secreto que jamás podrían compartir, a menos que el Triángulo decidiera revelar más. En los días siguientes, Marco y Laura retomaron sus vidas, pero con una renovada conciencia. Sabían que estaban conectados a algo mucho mayor que el simple deseo de comprender. El Triángulo de las Bermudas, con sus fuerzas y misterios, permanecía inalterado, tal vez aguardando al próximo grupo de buscadores que se atrevieran a enfrentarlo. Pero para Marco y Laura, la expedición había terminado. La verdad, por esquiva que fuera, se había preservado y con ella el peso del conocimiento, pesado pero necesario, recaía sobre ellos. El viaje había sido un intento de descubrir lo desconocido, pero al final el mayor descubrimiento fue comprender que algunas cosas, por mucho que las deseemos, no se pueden comprender, solo experimentar. Habían pasado años desde la expedición al Triángulo de las Bermudas, pero Marco y Laura jamás olvidaron la verdad que habían descubierto en las profundidades del océano. Aunque el mundo había seguido adelante, ambos sabían que el Triángulo seguía guardando sus secretos, aguardando el momento oportuno para revelarlos. El reloj, ahora guardado en una caja fuerte, permanecía en silencio, pero Marco sentía su presencia en cada decisión importante. El Triángulo, con su poder incomprensible, había marcado sus vidas para siempre. Ahora formaban parte de algo eterno, algo que el tiempo jamás podría borrar. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llevarnos la verdad? El misterio del Triángulo de las Bermudas es solo una de las muchas historias sin contar que aguardan ser descubiertas. Si te ha intrigado este viaje, comparte tus ideas en los comentarios. ¿Qué crees que sucede realmente en el corazón de este enigma? Únete a nosotros en la búsqueda de lo desconocido y no olvides suscribirte para descubrir más historias que desafían la lógica y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. ¿Quién sabe qué más nos espera listo para ser revelado?